Vamos pues. Entonces vamos a hablar de electrocardiograma. Pues para hablar de electrocardiograma tenemos que primero saber qué es un electrocardiograma. Un electrocardiograma, pues para empezar a hablar de electrocardiograma, primero tenemos que saber qué es un electrocardiograma. Entonces, un electrocardiograma es un registro de la actividad eléctrica del corazón. Solo vemos un segundo. Bueno, continuando, disculpen la interrupción. Ahora, para poder hablar entonces de electrocardiograma y de que esto es un registro de la actividad eléctrica del corazón, tenemos que saber primero cómo se da la actividad eléctrica del corazón y qué quiere decir todo esto. Entonces, empecemos con los miocardiocitos y las células cardíacas. Entonces, las células cardíacas tienen una propiedad muy importante. Esa propiedad se conoce como automatismo, ¿sí? Automatismo. ¿Qué es el automatismo? El automatismo es la propiedad o la habilidad, estoy al revés ahí, disculpen, la habilidad intrínseca que tienen las células cardíacas de despolarizarse espontáneamente y de esa manera generar potenciales de acción. Entonces tenemos que entender que las células cardíacas tienen automatismo, es lo primero que hay que saber. Van a ver cómo lo fisiológico se puede ver fácilmente en el electrocardiograma, en el desarrollo de esta clase. Y solo vamos a admitir aquí a Cristian. Bueno, entonces miremos esto. Tenemos que entender que en el miocardio o el corazón tiene dos tipos de células. El miocardio tiene dos tipos de células. Células, ahí está. Entonces, las primeras, que no nos importa tanto, son los miocardiocitos. Estos son células musculares. Como son células musculares, tienen capacidad de despolarizarse y contraerse. Entonces, como pueden contraerse, tienen miosina, fibrina, actina, hacen puentes cruzados y tienen retículos sarcoplásmicos y liberan calcio y todo eso que ustedes ya saben. Pero el segundo tipo de célula que nos interesa más es la célula nodal. Célula cardíaca nodal. Las células cardíacas nodales hay varios tipos, porque están o mejor dicho, están en varias ubicaciones. Están las del nodo SA, las del nodo AB, las de las de IS, las de las ramas, las de las fibrillas de Purkinje. Entonces, esquematicémoslas. Entonces aquí tengo yo, vamos a empezar con el lado derecho del corazón. Entonces acá tenemos la vena cava superior, y abajo tenemos la vena cava inferior, y como ustedes bien saben, ambas venas desembocan en el atrio derecho del corazón. Entonces están las desembocaduras de las venas cavas, no tanto así, sino que se ve. Vamos a ver cómo lo ponemos acá. Vámonos aquí. Sí. Acá viene el ventrículo derecho. Aquí está la válvula. Está la desembocadura superior, la desembocadura inferior. Acá está la válvula tricuspidia. Acá tenemos la válvula pulmonar. El dibujo no es 100% anatómicamente correcto. ¿Vale? Entonces aquí hacia arriba de la pulmonar sale el tronco de la arteria pulmonar, que tiene una forma de T de tronco. ¿va?
Y de este lado tenemos el ventrículo izquierdo. Entonces acá tenemos la válvula aórtica, de donde sale la aorta ascendente y luego el callado aórtico. Tenemos toda la pared ventricular izquierda. Aquí tenemos la válvula mitral y aquí está el atrio izquierdo. El atrio derecho o aurícula derecha y aurícula izquierda realmente tienen un tabique entre los dos, aquí atrás de donde están estas venas, estas arterias, y se comunican, y no se comunican entre ellos, pero tienen un tabique entre ellos, están pegados uno al otro. Entonces, el sistema eléctrico del corazón, que es el que nos interesa acá, es un conjunto de células nodales que tienen la capacidad de despolarizarse de manera automática, porque presentan un gran automatismo, y de transmitir impulsos y de despolarizar, por lo tanto, a los miocardiocitos. Entonces, hablemos de este sistema eléctrico del corazón. Este les recomiendo que lo dibujen y se lo memoricen. Les va a servir bastante. Entonces, acá tenemos que empezamos a sacar en el nodo sinusal. Entonces, vamos a ponerle a este, lo vamos a señalar. Hacer una línea más delgada para facilitar la visión. Entonces, acá empezamos y acá tenemos el nódulo sinusal. Nodo sinusal. Se llama nodo sinusal o nódulo sinusal, pero tiene varios sinónimos. Entonces puede ser nodo sinusal, nodo sinusal, que es lo mismo que decir nódulo sinusal, que es lo mismo que decir el nodo SA, que es lo mismo que decir el nodo sinoauricular, que es lo mismo que decir el nodo sinoatrial, porque parece que aurícula y atrio, pues acá son, pueden decir sinónimos. Y pues tiene también un epónimo que sería el nodo de Katie Flack. Quieren decir su epónimo. Bueno, el nodo sinusal entonces tiene unas fibras descendentes que bajan hacia el nodo atrioventricular, que están más o menos acá. Tiene 3 fibras descendentes y de una de las 3 sale una fibra que es interatrial o interauricular, que se dirige hacia la aurícula izquierda para despolarizar la aurícula izquierda. Estos 3 también tienen nombre, por si están interesados en saberlo. Este es, vamos a poner un poco más gruesa esa línea. Este se conoce, el que va del atrio derecho al atrio izquierdo, se conoce como el haz interauricular, simplemente conocido como haz interauricular. Mientras que estos 3 que están acá, este primero se le conoce como el haz de Torel, que es el que está más externo, digamos, pegado hacia las cavas. Tenemos también, esto es más anatomía, pero es importante conocerla para entender lo que pasa después en el electro. Tenemos también aquí el haz de Wenckebach. No sé si está bien escrito ahí el nombre, pero las de Wenckebach. Y tenemos, por último, este que está acá, del que nace el haz interauricular de Pachmann, se le conoce simplemente como el haz de Pachmann. Bueno, pero los 3, si se dan cuenta, los 3 llegan a esta estructura que les estoy coloreando ahorita acá en verde. Esta estructura es otro nodo, otro nódulo. Este es conocido como el nódulo o nodo AB. Entonces, de nuevo, escribámosle acá sus nombres, solo vamos a aceptar al compañero que viene. Así es. Entonces, el nodo AB, es lo mismo, ya saben, nodo y nódulo, lo mismo. Quiere decir aurículo ventricular o atrioventricular, sería lo mismo. O también tiene un epónimo que es el de
Tower. Los topónimos ya no están de moda, pero es importante saberlos porque de repente uno se los encuentra por ahí leyendo y pues se puede perder uno. Luego, del nodo AB, el impulso que se genera en las células nodales pasa hacia una estructura que va por acá, gruesa, de la cual nacen las ramas ventriculares. Esta estructura gruesa, que les dibujo acá, es conocida como el haz de His. O también, si le quitamos su epónimo, como el haz atrioventricular o auriculoventricular. Entonces, es el haz de His. Que también lo ponen como el haz auriculoventricular en algunos textos, dándole su epónimo. No es que sea parte del nodo atrioventricular, aunque algunos autores así lo consideran, pero lo que pasa es de que si se dan cuenta, el haz está donde empiezan los ventrículos y terminan los atrios, entonces algunos le han puesto haz atrioventricular. Luego de acá nacen las ramas. Las ramas se dirigen hacia abajo por el tabique interventricular y al llegar al ápex, a la punta del corazón, se dividen. Entonces tenemos una rama derecha y tenemos una rama izquierda. La rama izquierda a su vez se subdivide en un fascículo anterior y un fascículo posterior. Y del final de los fascículos, o el final de las ramas, si lo queremos ver así, tenemos las fibrillas de Purkinje. Entonces estas ramas se van subdividiendo como que si fueran ramas de un árbol. De las ramas de un árbol van saliendo las pequeñas fibrillas de Purkinje. Entonces pongámoslo acá. Tenemos las ramas. Y hay una derecha, una izquierda. Y la rama izquierda se divide en dos fascículos, uno anterior y uno posterior. Y del final de las ramas salen las fibrillas de Purkinje. Entonces, aquí hay varias cosas importantes que ver. Aparte, tenemos que relacionar estos conceptos anatómicos con lo que está sucediendo fisiológicamente. Entonces, lo primero es que la despolarización del corazón siempre va a iniciar acá en el nodo sinusal. ¿Por qué? Porque el nodo sinusal tiene las células sinusales con mayor capacidad de automatismo. Como son las células sinusales, con las células nodales, perdón, con mayor capacidad de automatismo, entonces el nodo sinusal es el marcapasos fisiológico del corazón. Yo tenía entendido que un marcapasos era algo que le ponían a las personas que enfermaban del corazón, entonces les mantenía el ritmo. Eso es un marcapasos artificial, pero nosotros tenemos un marcapasos fisiológico que es el nodo sinusal. Y en ocasiones, cuando el nodo sinusal enferma y el corazón deja de tener un marcapasos fisiológico, entonces es necesario colocar un marcapasos artificial. Entonces, tenemos un marcapasos fisiológico que es el nodo sinusal normalmente. Entonces, veamos por qué el nodo sinusal es un marcapasos. Pues hablemos de las células nodales rápidamente. Algo importante, antes de hablar de las células nodales, pero no sinusales sino nodales. En los haces, lo que sucede es de que las células nodales están dispuestas seguidillas, una detrás de la otra. Y entre ellas, si ustedes se recuerdan cuando hablábamos de sinapsis a principio de año, hablábamos que hay sinapsis de tipo eléctrico y sinapsis de tipo químico. Y las tipo químicos son las más comunes, que son las que se transmite un neurotransmisor de una neurona a otra. Bueno, las sinapsis químicas eran aquellas en las cuales habían conexones o uniones tipo gap entre una célula y otra y permitían el paso de electrolitos de manera libre entre una célula y otra. Bueno, las células nodales se podría decir que tienen uniones tipo gap entre ellas y
básicamente lo que hacen es una unión muy similar a la sinapsis eléctrica. Entonces, si esta primera célula nodal se despolariza por los mecanismos que vamos a ver en un momento, recuérdense que cuando una célula se despolariza le entran electrolitos con carga positiva. Entonces se despolariza la membrana porque se vuelve positiva. Entonces, esta unión tipo gap lo que hace es de que, por ejemplo, si le entró sodio a esta célula, si le entró sodio, entonces ese sodio, a través de la unión tipo gap, puede moverse a la segunda y la va a despolarizar. Entonces le va a entrar sodio a la segunda y la va a despolarizar, y le va a pasar a la tercera, le va a entrar sodio, la va a despolarizar, y así sucesivamente. Entonces veamos cómo funciona esto en las células nodales. Entonces dibujemos aquí una célula nodal. Acá tengo yo una célula nodal, pongámosle su nombre para que no nos perdamos, célula nodal. Recuerden que cualquier duda, si no se escuchó algo, si quieren volver a oírlo, si quieren que les vuelva a decir algo, me pueden decir, no hay ningún problema. Entonces tenemos aquí la célula nodal, y hagan de cuenta que esta célula nodal es del nodo SA. ¿Sí? No podría ser de cualquier lado, pero para fines prácticos pensamos que empecemos con que esta es una célula del nodo SA. Esto que les voy a decir ahorita, yo creo que su texto lo menciona solo brevemente, pero tenemos entonces acá que hay unos canales que atraviesan la membrana de la célula nodal, y estos canales permiten la entrada de sodio. Estos canales son conocidos como canales chistosos de sodio, y sí se llaman así, Funny Sodium Channels. Entonces pongámosles el nombre. En inglés los describieron como Funny Sodium Channels. Los abrevian como IF, canales IF, y quiere decir canales chistosos o graciosos de sodio. ¿Por qué les pusieron graciosos? Porque su mecanismo de acción o su manera de funcionar, mejor dicho, es un poco diferente a la de otros canales que se habían descrito hasta el momento, y entonces pues les pusieron ese nombre. Tenemos también de esos en el ojo, creo. Bueno, ¿y qué es lo que sucede? Bueno, si yo tengo acá sodio, pues vamos a poner el sodio en rojo. El sodio normalmente puede pasar a través de estos canales hacia el interior de la célula nodal. Estos canales normalmente permiten el paso de sodio cuando la célula nodal está en su potencial de membrana en reposo. Entonces, ¿cuánto es el potencial de membrana en reposo de una célula nodal? Sería potencial de membrana. ¿Alguien de ustedes sabe el potencial de membrana en reposo de una célula nodal? Menos 55. Muy bien, se mantiene entre menos 50 y menos 60 milivoltios, y como usted dice, en menos 55 milivoltios. Fíjense que realmente valores exactos casi no hay, casi siempre hay rangos, pero en promedio menos 55 milivoltios está bien. Entonces, cuando la célula nodal está en su potencial de membrana en reposo, estos canales gaseosos de sodio están abiertos y permiten la entrada de sodio. Como el sodio es un catión, ¿qué pasa con el potencial de membrana cuando está entrando sodio a esta célula? Se despolariza. Sí, se vuelve más positiva hasta que puede llegar a su umbral y despolarizarse. Entonces, el umbral, muy bien, el umbral de la célula nodal es de menos 40 milivoltios. Entonces empieza a entrar sodio poquito a poco hasta que llega al umbral. Cuando llega al umbral, sucede que se abren canales de calcio sensibles a voltaje, que están acá, también en la membrana. Estos canales de calcio sensibles a voltaje, entonces van a permitir la entrada de calcio. El voltaje al que son sensibles es a menos 40 milivoltios.
Pues cuando llegamos a menos 40 milivoltios, estos se activan y entonces el calcio puede entrar y entonces se da la despolarización rápida de esta célula. Entonces, si nosotros pudiéramos esquematizar esto, entonces acá tendríamos nuestro cuadro. Acá tenemos entonces tiempo, acá tenemos voltaje, más o menos acá están los menos 55 que dijo mi compañera, y aquí está el umbral más o menos de menos 40 milivoltios, y entonces la célula nodal empieza aquí en menos 55 milivoltios y le empieza a entrar sodio. Cuando llega a menos 40, se abren los canales de calcio y entonces le entra mucho calcio rápidamente, que es un ion positivo, y entonces se va para arriba abruptamente la polaridad de la membrana, hasta que llega a su punto máximo, que para las células nodales más o menos es entre más 20 y más 40 milivoltios, por ahí puede fluctuar, y en ese momento cuando llega, entonces pongamos que se activa, solo escribámoslo acá, se activa al umbral de menos 40 milivoltios. Cuando llegamos al máximo del potencial de acción de la célula nodal, se abren canales de potasio. Estos canales de potasio están entonces aquí en la membrana. Y estos lo que hacen es de que permiten no la entrada, sino la salida de potasio. Recuerden que el potasio es un ion positivo. Entonces, como empieza a salir potasio y es un ion positivo, el potencial de membrana se empieza a hacer negativo de nuevo. Estos se mantienen abiertos hasta que llegamos al potencial en reposo de menos 55 milivoltios. Y pues en ese momento se activan los canales gaseosos de sodio y empieza un nuevo ciclo. Y entonces de esa manera, se da el automatismo. Entonces veamos, llegamos a menos 55 milivoltios, se abren los canales gaseosos de sodio, empieza a entrar sodio, llegamos al umbral de menos 40, se abren los canales de calcio, entra un montón de calcio, se despolariza rápidamente, se abren los canales de potasio, se repolariza, llega a menos 55 y así sucesivamente. Obviamente también hay canales que permiten el regreso del sodio hacia afuera y del calcio hacia afuera para mantener una homeostasis. Y entonces esto que estamos viendo acá es la despolarización de una célula nodal y su capacidad de automatismo, gracias a estos mecanismos iónicos de su membrana celular. Entonces pongámoslo acá. Para que ustedes sepan, esto es la despolarización de una célula nodal y su capacidad de automatismo. Ahora, recuérdense que les mencionaba que esta célula nodal debe transmitir el impulso a las siguientes células nodales. Entonces resulta que tenemos uniones de tipo conexón o tipo gap entre una célula nodal y otra. Entonces acá están estos canales, estos conexones, que digamos más o menos a nivel molecular, más o menos se ven así. En el cual tenemos estos canalitos acá. Y a la par está la siguiente célula nodal. Entonces dibujemos la siguiente célula nodal. Esto ya es, digamos, cuando se transmite fuera del nodo SA hacia los haces, que van hacia el nodo AB. Y esta célula nodal tiene también acá, de su lado de la membrana, sus conexones que están en comunicación directa con los de la otra célula nodal. Y más o menos se mira así como está acá. Un poquito más bonito se ve en realidad. Y entonces lo que sucede es que cuando la célula nodal que se despolarizó ya se llena de sodio y se llena de calcio, entonces acá tenemos sodio, que es positivo, y tenemos calcio, que es positivo también. Entonces estos dos electrolitos pueden atravesar estos conexones hacia la siguiente célula nodal, y de esa manera pues la pueden despolarizar. Algo importante es que también estas células se mantienen unidas por proteínas de tipo desmosoma. Eso realmente es más biología celular y molecular, pero lo importante de saber de esto es que si ustedes leyeron el texto, entonces aquí hay desmosomas. Si ustedes leyeron el texto, decía que
las uniones entre células cardíacas son discos intercalados. Entonces, uniones entre células cardíacas, y en mixto creo que también lo leen, se conocen como discos intercalados. Bueno, ¿qué es un disco intercalado? Bueno, un disco intercalado es muy sencillo, nada más es una unión tipo gap, que tiene conexinas, más cromosomas. Pues donde siempre cualquier tejido que tenga esto va a tener discos intercalados, pero el corazón, digamos, es el ejemplo más clásico. Bueno, y de esa manera se despolariza la siguiente célula. Importante que esta también es la manera como las células nodales despolarizan a los miocardiocitos, porque estos mismos mecanismos de que hayan conexiones que permiten el paso de sodio y de calcio de una célula a otra, tienen las células nodales hacia los miocardiocitos. Entonces, acá tenemos ahora la membrana celular, por encima se las dibujé, de un miocardiocito, y es la misma manera como despolariza una célula nodal a un miocardiocito para que éste tenga su impulso. Ahora recuerden que el miocardiocito funciona de una manera diferente. Pues ahora este es un miocardiocito, una célula muscular cardíaca. Recuérdense que la célula muscular cardíaca tiene un mecanismo de acción un poco diferente. Cuando le entra sodio y calcio, su voltaje se vuelve más positivo. Recuérdense que el potencial de membrana en reposo, de una célula muscular cardíaca es ¿de cuánto es? Mucha ayúdenme, ¿de cuánto es? -90. Muy bien, de -90, -85 a -90 milivoltios, está bien. ¿Y de cuánto es el umbral? +20. Eso sería hasta donde llega, pero el umbral es el voltaje al cual se despolariza. ¿Cuál es su umbral? ¿A qué voltaje se despolariza? -35. -65.
No sé qué pasó ahí, mucha disculpen. ¿Dónde me quedé? En el umbral del músculo cardíaco. A la gran, ahí miremos, tú voy a hablar solo, creo. Me quedé, ¿dónde? Cuando dibujé esto. No, cuando estaba preguntando el umbral de la célula muscular cardíaca. ¿Cuánto es el umbral de la célula muscular cardíaca entonces, mucha? Menos 55. Va, menos 55 milivoltios. Entonces, resulta que la célula de la célula muscular cardíaca, ella está normalmente a menos 90 milivoltios. Recuérdense que por las uniones con las células nodales, le pasa sodio y calcio, y entonces le está entrando sodio y calcio. Entonces, eso hace que el umbral súbitamente pase de menos, perdón, que el potencial de membrana súbitamente pase de menos 90 a menos 55 milivoltios. Entonces, cuando llega a menos 55 milivoltios, ese es el umbral porque a menos 55 milivoltios se activan canales de sodio sensibles a voltaje y entonces nos permiten una gran entrada de sodio. Entonces, súbitamente sube el potencial de membrana hasta más 20 milivoltios, que era lo que les había dibujado acá, pero lo vamos a volver a dibujar. Entonces, nosotros tenemos que normalmente el miocardiocito entonces está a menos 90 milivoltios. En eso súbitamente le entra sodio y calcio, llega a su umbral y se abren los canales de sodio. Y entonces se despolariza rápidamente la célula y va a llegar hasta más o menos más 20 milivoltios. Cuando llegue a más 20 milivoltios, estos canales de sodio se cierran y se abren canales de potasio, que están acá, sensibles a voltaje. Ahora, estos canales de potasio permiten la salida de potasio. Recuérdense que el potasio es un catión positivo, entonces se empieza a perder carga positiva la célula muscular cardíaca. Entonces se empieza a repolarizar. Entonces llegó a más 20 y empieza a bajar. Más o menos cuando llegue a 0 milivoltios acá, en ese momento se abren canales de calcio sensibles a voltaje, que son canales lentos de calcio. Estos permiten la entrada de calcio. Entonces empieza a entrar calcio a la célula muscular cardíaca, mientras sigue saliendo potasio. Entonces eso hace que se mantenga una meseta, se mantiene aquí a 0 milivoltios. Estos canales de calcio tienen una compuerta, entonces si ustedes lo fueran a ver, el canal más o menos se ve así. Y aquí tiene una compuerta. Y esta compuerta se abre a los 0 milivoltios, pero ya se va cerrando poco a poco. Entonces, pasados unos segundos o unos milisegundos, mejor dicho, el canal de calcio cierra su compuerta y tapa el canal. Entonces, cuando se tapa el canal, solo sigue saliendo potasio hacia afuera. Entonces se repolariza hasta llegar otra vez a los menos 90 milivoltios y empezará un nuevo ciclo. Entonces vean la diferencia entre cómo se despolariza una célula muscular cardíaca y cómo se despolariza una célula nodal cardíaca. La célula nodal no hace meseta, pero tiene automatismo, que lo podemos ver acá, mientras que la célula muscular no tiene mayor automatismo, pero hace una meseta para mantener la contracción, porque la función de esta es contraerse, mientras que la función de esta es despolarizarse. Tienen funciones distintas. Miren, esto ya lo vimos en la clase de la semana pasada, pero tenemos aquí la fase 0, donde se abrieron canales de sodio rápidos. Tenemos la fase 1, donde se cierran los canales de sodio y se abren canales de potasio. Tenemos la fase 2, donde se abren los canales lentos de calcio. Tenemos la fase 3, donde se han cerrado los canales lentos de calcio, mientras siguen abiertos los canales de potasio. Y tenemos la fase 4, donde está de nuevo la célula en reposo. Si se dan cuenta, en comparación con esta célula, por ejemplo, esta solo haría una fase 4, una fase 0, y después una fase en la cual sería como una combinación de la 1 y la 3. Aunque realmente no son equiparables las fases de 1. Entonces, pues, realmente eso solo es para hacer una comparación. Hasta el momento todo eso va claro, muchachos. ¿Hay alguna duda? Sí, doctor. Muy bien. Entonces,
Solo rápidamente un par de cosas más. Si el sistema nervioso autónomo estimula estas células con noradrenalina, entonces aquí hay un receptor beta, y si aquí llega adrenalina o noradrenalina, esto hace que entre más rápidamente sodio y calcio a la célula, por lo cual aumenta su automatismo, lo cual aumentaría la frecuencia cardíaca. Y al contrario, si el sistema nervioso autónomo le liberara acetilcolina al receptor de acetilcolina a través del parasimpático, entonces eso bloquearía o disminuiría, mejor dicho, la conductividad de sodio y calcio hacia adentro de la célula, por lo cual eso disminuiría la frecuencia cardíaca. Pero es importante recordar eso porque pues eso lo vimos en el capítulo del sistema nervioso autónomo, pero es importante recordarlo cuando hablamos de eso y porque esto pues tiene implicaciones a la hora de interpretar, por ejemplo, un electrocardiograma. Si está taquicárdico, será que el paciente está ansioso y por eso tiene activación del sistema nervioso autónomo, o será que tiene disautonomías y por eso está bradicárdico. Entonces habrá que ver esas cosas. Bueno, entonces ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con el electrocardiograma? Entonces ahora sí veamos. Les decía que el electrocardiograma es un registro de la actividad eléctrica del corazón. Bien, es un método diagnóstico que lo podemos usar para saber si hay alguna anomalía o algún problema en la conducción eléctrica. O sea, podemos encontrar alguna anormalidad en este sistema eléctrico que les he dibujado acá. Realmente el electrocardiograma, entonces el electrocardiograma no ve la contracción. Entonces es importante eso. El electrocardiograma no evalúa contracción del corazón. Evalúa la despolarización de las células cardíacas. Ahora, tiene muchos usos. A través de evaluar la despolarización de las células cardíacas podemos inferir o podemos encontrar datos que nos sugieran ciertas enfermedades cardíacas o podemos encontrar enfermedades puramente del sistema de conducción, en el cual podemos hablar, por ejemplo, de arritmias. Pero antes de poder diagnosticar cualquier arritmia, hay que aprender qué es un electrocardiograma normal y cómo se interpreta, y el diagnóstico más importante de un electrocardiograma de aprender a hacer en un electrocardiograma es aprender a decir si el electrocardiograma es normal o no. Si ustedes saben decir que es normal, eso es suficiente. No se preocupen por saber si tiene una arritmia, porque eso lo podrán aprender después, pero si saben si es normal o no, ustedes están bien para asumir. Sí, muy bien. Entonces, empecemos con esto. Entonces, primero, el aparato que utilizamos para tomar un electrocardiograma es un electrocardiógrafo. ¿Sí? Así se llama el aparato. Vamos a escribir acá. Electrocardiógrafo. Hay varios tipos, hay de un canal, de 3 canales, de 12 canales. Eso quiere decir cuántas derivaciones pueden imprimir al mismo tiempo. ¿Qué es eso de una derivación? Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, lo que nos imprimen es un trazado donde vamos a ver esto. Normalmente un electrocardiograma debe de tener 12 derivaciones. ¿Cuáles son esas 12 derivaciones? Bueno, son la derivación D1, D2, D3, D de derivación AVR, AVL, AVF, y las derivaciones precordiales que son V1, V2, V3, V4, V5, V6. Pues acá podemos ver un electrocardiograma normal que tiene 12 derivaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 derivaciones. Eso es un electrocardiograma normal. Hay más derivaciones que se pueden utilizar a la hora de buscar alguna enfermedad cardíaca, pero eso se sale ya del espectro de lo que ustedes tienen que aprender ahorita, entonces no se preocupen, hay derivaciones derechas, derivaciones posteriores y otro montón de cosas, pero no se preocupen por eso ahorita. Este electrocardiograma aparte le imprimieron acá una derivación 2 larga, esto lo hacen para ver si hay alguna arritmia. Pero eso ya es, digamos, al momento de tomar. Ahora,
¿qué es esto de las derivaciones? ¿Por qué tiene 12 derivaciones? ¿Por qué quiero tanta rayita? ¿Y por qué cambian si no es el mismo corazón? ¿Por qué esta es diferente de esta y es diferente de esta? Y entonces, ¿para qué le sirve usted tanto? Pues veamos eso. Para entender eso, tenemos que entender cómo se toma el examen. Entonces, me van a disculpar por mi dibujo, si no es muy bonito ni anatómicamente correcto, pero acá tenemos un paciente. Y nuestro paciente está acostado en una camilla y le vamos a hacer un electrocardiograma. Aquí tenemos el electrocardiógrafo. Tiene su pantallita. Tiene sus botones. Y aquí tiene donde imprime el papel. Entonces el papel sale impreso de acá. Pero le salen sus cables. De acá vienen los cables. Muy bien. Los cables hay que conectarlos al paciente. Entonces podemos colocar un electrodo en el brazo izquierdo, un electrodo en el brazo derecho y un electrodo en la pierna izquierda. Cualquier duda me dicen, por favor. Entonces estos llevan un cablecito y se juntan, digamos, al cable principal. Estas son entonces los electrodos de las extremidades. ¿Por qué se llaman de las extremidades? Pues porque se conectan en las extremidades. Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda. Doctor, pero yo he visto que también le ponen un electrodo en la pierna derecha. Sí, eso es correcto, se puede colocar un electrodo en la pierna derecha, pero este electrodo realmente no está teniendo ninguna función de leer electricidad, sino que este es un electrodo a tierra, que lo que hace nada más es verificar que no hayan artefactos eléctricos. Entonces este es de tierra, de la pierna derecha, miembro inferior derecho, miembro inferior derecho. Este le vamos a poner acá, entonces solo nombrémoslo para que no nos confundamos. Este está en el miembro inferior izquierdo, miembro inferior izquierdo. Este está en el miembro superior derecho, entonces, miembro superior derecho. Y este último está en el miembro superior izquierdo. Pero estos no son los únicos electrodos que hay. Aparte, colocamos electrodos en el precordio, en el pecho. Entonces, esos son 6 electrodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No voy a perder tiempo hablando mucho de dónde se colocan ni cómo, porque realmente eso no es tan fisiológico. Está bien saber dónde se ponen y todo, pero más me interesa hablar de cómo se interpreta esto. Al final de cuentas, lo importante es que el médico sepa interpretar el electrocardiograma, no que sepa tomar el examen, eso lo puede hacer cualquier otra persona. Entonces, miremos, acá tenemos que estos también tienen sus cablecitos y se unen al aparato. Estos 6 que ven acá, cada uno imprime una derivación. Los 6 precordiales, entonces, que vemos acá, se conocen como V1, V2, V3, V4, V5, V6. No están bien colocados ahí, pero es porque mi dibujo no es anatómicamente correcto, ¿sí? Y entonces cada uno de estos imprime una derivación y son las derivaciones que vemos acá. V1, V1, V2, V3, V4, V5, V6. De tal manera que, por ejemplo, este V1 es lo que está imprimiendo este. V2, que es este que está acá. Es este que está acá. Y así sucesivamente, hasta que llegamos al V6, que sería este de acá, que lo que está viendo es, lo que se está imprimiendo es esto de acá, ¿bien? Bien, entonces esos son como fáciles de entender porque están puestos encima del corazón. Y todos estos vienen de las extremidades. Pero solo pusimos 3 cables y me está imprimiendo 6, como así. Entonces ahí vienen
ahí tenemos que hablar ya bien de qué son las derivaciones. Entonces, hablándolo en términos bien simples y bien prácticos, una derivación es un punto de vista eléctrico de un electrodo. Esta no es una definición así muy exacta científicamente, pero es práctica, para que entendamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dibujemos otra vez a nuestro paciente, solo con las derivaciones de las extremidades. Pues tenemos acá sus piernitas, miembro superior izquierdo, la cabeza, miembro superior derecho y la pierna. Bien. Entonces, este paciente ahorita solo tiene colocados las derivaciones de las extremidades. Ya sabemos que son miembro superior derecho, miembro superior izquierdo y miembro inferior izquierdo. ¿Dónde está el corazón acá en el paciente? El corazón más o menos lo va a tener aquí. Ahora tenemos que entender que el corazón, si su sistema eléctrico que habíamos dibujado empieza acá en la aurícula derecha, se mueve acá hacia el nodo atrioventricular y de acá baja hacia los ventrículos y el ventrículo luego se mueve hacia acá. Se mueve más por el ventrículo izquierdo porque el ventrículo izquierdo tiene más músculo que el derecho. Entonces, si se dan cuenta, la despolarización se está moviendo de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque empezó en el nodo sinusal, se mueve hacia la aurícula izquierda y a su vez se mueve hacia el nodo AB, que está hacia la izquierda y hacia abajo del nodo sinusal. Y del nodo sinusal baja por las ramas y en la rama se va hacia el ventrículo izquierdo con mucha fuerza porque el ventrículo izquierdo tiene mucho músculo, tanto así que hay dos ramas o dos fascículos de la rama izquierda y en la rama derecha se va un poquito por acá, aunque suavecito porque el ventrículo derecho tiene poquito músculo. Entonces, la despolarización del corazón se va de arriba hacia abajo y de derecha hacia izquierda. ¿Qué tiene que ver eso con las derivaciones? Bueno, hay varios tipos de derivaciones o las podemos catalogar de varias maneras. Podemos hablar de las derivaciones de las extremidades. Las derivaciones de las extremidades son de 1, que normalmente la abrevian solo como 1 en números romanos, de 2, que la abrevian como 2 en números romanos, y de 3, AVL, AVR y AVF. Estos nombres son importantes porque nos dicen qué es lo que está sucediendo. AVL quiere decir voltaje aumentado izquierdo. En inglés, es voltaje aumentado del lado izquierdo. ¿Cómo en español? Voltaje aumentado izquierdo. AVR quiere decir voltaje aumentado derecho. Y AVF quiere decir voltaje aumentado en pie. Foot, pie en inglés. Entonces, si se dan cuenta, quiere decir que el electrodo que está en el brazo izquierdo, que sería este, está viendo al corazón despolarizarse desde acá. Entonces es el voltaje aumentado izquierdo. El electrodo del brazo derecho está viendo al corazón despolarizarse desde acá. Ese entonces es el voltaje aumentado derecho. Y el electrodo que está en la pierna
está viendo el corazón despolarizarse desde acá abajo. Ese sería el voltaje aumentado desde el pie. ¿Por qué se pone el electrodo en el pie izquierdo y no lo ponemos en el pie derecho? Por la simple y sencilla razón de lo que hablamos acá. El corazón se despolariza de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Como se despolariza de derecha a izquierda, la despolarización va hacia el pie izquierdo. ¿Por qué los electrodos pueden percibir la despolarización del corazón? Agarren un vaso, llénenlo con agua, échenle sal, muévanla, y luego inserten en ese vaso con agua y sal un alambre que esté pelado, y ese alambre enchúfenlo, y después metan el dedo y se electrocutan. ¿Por qué? Porque el agua con sal transmite electricidad, y el cuerpo humano tiene 60% de agua y 142.000 equivalentes por litro de agua de sodio en el líquido extracelular. Entonces el cuerpo humano es una gran bola de agua y sal, por lo tanto es excelente para transmitir electricidad. Ahora, ¿qué son estas derivaciones 1, 2 y 3? Entonces aquí es donde viene el concepto del triángulo de Einthoven. Si ustedes recuerdan, el triángulo de Einthoven, si lo vieron en el libro, está dibujado aquí así. ¿Y eso qué quiere decir? Hablemos, para poder explicar el triángulo de Einthoven y poder explicar estas tres derivaciones, 1, 2 y 3, entonces hablemos de cómo funcionan los electrodos. Antes de pasar a eso, ¿alguna duda por el momento, muchachos? Todo bien, doctor. Gracias. Vale, cualquier cosa. Vale, gracias, Kevin, Samantha. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a hablar del triángulo de Einthoven y de estas tres derivaciones, pero para poder hacer eso necesitamos entender bien cómo funcionan los electrodos. ¿Se recuerdan que les dije que una derivación es un punto de vista eléctrico de un electrodo? Entonces, nosotros podríamos interpretar a un electrodo como una cámara de video. Entonces, este dibujo acá es una cámara de video, asuman ustedes que es una cámara de video. Y el corazón está acá. Y recuérdense que el corazón se despolariza de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces, este electrodo, lo que él está viendo es que la despolarización se aleja de él. Mientras que si tenemos, por ejemplo, un electrodo de este lado, este electrodo lo que estaría viendo es que esta despolarización se está acercando a él. ¿Por qué? Porque la despolarización se está moviendo de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Y aquí podríamos tener otra cámara abajo. Y esta también estaría viendo cómo la despolarización se acerca hacia él. Aunque no se acerca tan fuertemente como en este punto, digamos, pero sí se está acercando hacia él. Por si no han caído en cuenta, este electrodo sería análogo al del brazo derecho. Este sería análogo al del brazo izquierdo. Este representa el del brazo izquierdo. Y este representa el del pie izquierdo. Entonces, esto que les he dibujado acá son las derivaciones AVL, AVR y AVF, como están viendo. O sea que cuando yo estoy viendo este trazado electrocardiográfico, pegámonos esto para acá. O sea que cuando yo estoy viendo este trazado electrocardiográfico que les tengo acá, el del brazo derecho, que es AVR, él está viendo cómo la despolarización se aleja de él. Como la despolarización se aleja de él, él lo va a ver negativo. Miren AVR acá. Miren cómo las ondas van hacia abajo, principalmente. Disculpen, la onda P, el QRS, la onda T, todas van hacia abajo.
¿Por qué? Porque él está viendo que se aleja de la despolarización. Mientras que AVL, que representa la extremidad izquierda, él mira cómo la despolarización se acerca hacia él. Por lo tanto, este electrodo dibuja las ondas hacia arriba, positivas. Tanto la onda P, como el QRS, como la onda T. Mientras que AVF, que es del pie, también mira cómo se despolariza hacia él, se acerca hacia él la despolarización, por tanto, él también dibuja de manera positiva todo. Bien, eso nos explica estas tres, pero de nuevo, nos quedamos con estas en el aire. Entonces es muy sencillo, veamos qué es lo que pasa. Estos son solo un punto de vista, pero el electrocardiograma puede tomar el punto de vista del electrodo derecho y el punto de vista del electrodo izquierdo. Acuérdense que el electrodo derecho mira que se aleja y el izquierdo que se acerca, y hacer un promedio entre ambos. Y al hacer un promedio entre ambos, obtiene un punto de vista desde el punto medio entre el derecho y el izquierdo. Y ese punto de vista, entonces, estaríamos hablando que es desde acá, desde en medio. Esto es la derivación 1. Hace también un promedio de la despolarización entre el electrodo del brazo derecho y el electrodo de la pierna izquierda. Esto se conoce como derivación 2, y entonces esta está observando cómo se despolariza el corazón desde aquí en medio. Y por último tenemos que hace un promedio entre lo que está viendo el electrodo de la pierna izquierda y el electrodo del brazo izquierdo. Y esto se conoce como la derivación 3. Y entonces esta está viendo cómo se despolariza el corazón desde el punto medio entre ambos. Y eso es el triángulo de Eindhoven. Entonces, esta línea es 1, esta línea es la derivación, representa la derivación 2, y esta línea de acá representa la derivación 3. Y entonces obtenemos un tercer punto de vista, un segundo punto de vista, perdón, para cada electrodo, y es lo que está impreso ahora en el electrocardiograma. Entonces tomemos esto y veámonoslo. Ahora comparémoslo con lo que ya habíamos visto. Pues la derivación 1 está viendo desde aquí en medio. La derivación 1 mira cómo se acerca primero hacia él la electricidad y después se aleja un poco. Entonces va a ser una deflexión en el QRS principalmente positiva, pero va a ser una pequeña negativa, que es lo que vemos acá. La derivación 2, que es esta de acá, está viendo cómo la electricidad se mueve a través del ventrículo hacia abajo. Como ella está viendo desde abajo, lo va a ver todo principalmente positivo. Y la derivación 3 mira cómo es la porción que va de arriba hacia abajo, se acerca hacia él, pero la que va aquí, de derecha a izquierda, más o menos no se llega a acercar a él directamente, entonces hace una pequeña deflexión negativa al principio. Y entonces así se obtienen estas tres derivaciones. Entonces, estas tres derivaciones, 1, 2 y 3, se conocen como derivaciones bipolares. ¿Por qué se conocen como derivaciones bipolares? Porque está comparando el punto de vista de dos polos. Esto sería un polo y esto sería otro polo. Mientras que todas las demás, AVR, AVL, AVF y todas las precordiales, V1, V2, V3, V4, V5, V6, se conocen como derivaciones monopolares. ¿Por qué monopolares? Porque están viendo los electrodos desde un solo punto de vista, desde un solo polo. Esas son derivaciones monopolares. Bien, entonces, hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido con eso? Todo bien, doctor, gracias. Doctor, disculpe que lo moleste. ¿Sería tan amable de poder Sí, Sandra. explicar nuevamente las derivaciones bipolares, por favor? Sí. Ahora, ¿desde dónde? Lo que Acá usted es. explicó del por qué está hacia arriba su polaridad o hacia abajo, cuando comenzó a explicar aquí, donde tiene el electrocardiograma.
Muy bien. Entonces vamos a quitar todo esto. Entonces, hablábamos de que la derivación 1 es una comparación entre el punto de vista del derecho y del izquierdo. Entonces, digamos, es como que nosotros pusiéramos nuestra cámara acá en medio. Entonces, esa cámara acá en medio, nuestra camarita de video acá en medio, va a ver que la despolarización que va de derecha a izquierda se acerca a él. Fuertemente, porque está sobre el mismo plano. Y va a ver que la despolarización que va de arriba hacia abajo, primero se acerca hacia él y luego se aleja un poquito de él. Entonces, en la derivación 1 vamos a ver primero una deflexión positiva, que es este vector que se acerca hacia él. Y vamos a ver luego una pequeña deflexión negativa, que es esta porción, ya la última porción acá, que se alejó de él. La derivación 2 es esta de acá, que es el punto de vista comparativo entre el brazo derecho y la pierna izquierda. La derivación 2 puede ser un poco confusa de entender porque nosotros tenemos acá, que es como que yo pusiera mi cámara acá. Entonces uno podría pensar, bueno, si la cámara está acá abajo, ella va a ver que todo se aleja, entonces todo debería ser negativo. Pero resulta que no, porque como está abajo y la fuerza se mueve de arriba hacia abajo, ella va a ver esa fuerza, esa despolarización que se mueve de arriba hacia abajo como que se acerca hacia ella. Entonces, el corazón se despolariza, como les decía, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Es más fuerte la despolarización que va de arriba hacia abajo que la que va de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque de arriba hacia abajo se está despolarizando la mayor masa de músculo ventricular, mientras que acá de derecha a izquierda casi solo es las partes altas del ventrículo y los atrios, que tienen poquito músculo. Entonces esta porción es más fuerte. Entonces la derivación 2 mira muy fuertemente cómo la despolarización del músculo ventricular se acerca hacia él, y entonces la derivación 2 por lo general hace una gran deflexión positiva, que es lo que vemos acá, en el QRS. Ojo, que acá solo estoy hablando del QRS porque lo estoy ejemplificando solo sobre la despolarización de los ventrículos, no de las aurículas. Y por último tenemos la onda, la derivación 3, y la derivación 3 es una comparación entre el punto de vista del electrodo de la pierna izquierda y el electrodo del brazo izquierdo. Es como que yo colocara entonces la camarita del electrodo acá en medio. Ella va a ver que se acerca hacia la despolarización principalmente. Por eso la derivación 3 suele ser principalmente y mayoritariamente positiva. Puede tener una pequeña deflexión negativa al inicio porque no capta muy bien la despolarización que va de derecha a izquierda. Capta mejor la que va de arriba hacia abajo. Entonces, por eso, la primera despolarización que va de derecha hacia izquierda puede verla primero como una pequeña deflexión negativa, que es lo que se mira en este electrocardiograma. No sé si eso resuelve su duda. Sí, doctor, muchas gracias, disculpe. No tenga pena. Ahora miremos. ¿Qué pasa con la derivación? Sacando eso del medio, ¿qué pasa con la derivación AVR, AVLF? Esas ya las habíamos visto. Habíamos hablado que, habíamos hablado que AVR mira que todo se aleja de ella. Solo vamos a volver a dibujar aquí el triángulo de Eindhoven. Entonces, AVR, que es esta que está acá, vamos a poner aquí la R. AVR, que es esta que está acá, ella mira que la despolarización, perdón, esta es P, esta es F. Ella mira que la despolarización se está acercando hacia ella, por eso esa deflexión es positiva, ¿no? Porque ella mira que la despolarización se está acercando hacia ella. Mientras que AVL, izquierdo acá, también ve que la despolarización se está acercando hacia ella. Por lo tanto, su deflexión va a ser principalmente positiva. Mientras que AVR, la derecha, que está acá, ella principalmente ve que la despolarización se está alejando de ella. Por lo tanto, las ondas en AVR siempre van a ser negativas. En AVR siempre tienen que ser negativas.
Si ustedes miran una AVR positiva, un QRS positivo en AVR, o pusieron los cables al revés, o el paciente tiene dextrocardia, lo cual sería muy raro. Lo más común es que pongan los cables al revés. Ahora, ¿qué pasa con las derivaciones V1, V2, V3, V4 y V5? Veamos. Yo tengo entonces al corazón acá. Y le he colocado en el pecho, por encima del corazón, los electrodos. V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Recuérdense que hablábamos que el corazón se despolariza de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Cuando hablamos de despolarización del corazón, se habla de que se despolariza en vectores, o sea que hace un vector de despolarización de derecha a izquierda, hace un vector de despolarización de arriba hacia abajo, de superior a inferior, y la suma o el promedio de ambos vectores queda más o menos en este sentido. Y eso nos lleva al cálculo del eje más adelante. Pero antes de hablar de eso, miremos las derivaciones V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Entonces, esta que está acá es 1, esta que está acá es 2, esta que está acá es 3, esta que está acá es 4, esta que está acá es 5 y esta que está acá es 6. Miren que V1 lo que él observa, lo que esta derivación observa, es que la despolarización se aleja de él. Se aleja de él tanto de arriba hacia abajo como de derecha a izquierda. Por lo tanto, en la derivación V1 principalmente todo va a ser negativo. Por eso vemos un QRS e incluso una onda P negativa. Mientras que en la derivación V6, ella ve que todo se acerca hacia él. Ella ve que la despolarización se está acercando hacia él. Por lo tanto, en V6 vamos a ver que la deflexión del QRS principalmente es positiva. Y entonces vamos a ir viendo que V2, mira que todo se aleja de él, pero vio que un poquito se acercó hacia la despolarización primero que iba de derecha a izquierda, y después se alejó. Entonces, por lo tanto, primero va a dibujar una pequeña deflexión positiva y luego va a ser una gran deflexión negativa. V3 va a haber mitad, ¿va? Que se acerca y que se aleja de él, porque está a la mitad del camino. Entonces va a ser una deflexión positiva y luego una negativa más o menos del mismo tamaño. V4, ella va a ver más que se acerca hacia él toda la despolarización que se aleja. Entonces va a ser una gran deflexión positiva y una pequeña negativa. V5 igual, solo que va a ser más pequeña la negativa. Y V6 casi no va a ser negativa porque todo se acerca hacia ella. ¿Entendemos eso? ¿Está claro eso, muchachos? Derivaciones precordiales son más fáciles de entender, creo yo. Doctor, ¿me Diga. podría repetir esa parte, por favor? Que me Sí, perdí. con mucho gusto, no tenga pena. Que fue muy Entonces acá rápido. tenemos, no tenga pena. Entonces acá tenemos la derivación V1, V2, V3, V4, V5 y V6 colocadas por encima del corazón en el pecho del paciente. Como lo tenemos aquí. Como lo tenemos aquí. Entonces, V1 observa que la despolarización del corazón, como empieza acá en el nodo sinusal y se mueve de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, se aleja de él. Entonces, como observa que se aleja de él, el V1 va a dibujar en el papel una deflexión negativa. ¿Por qué? Porque él observa que la despolarización se aleja de él. V2 va a ver que la despolarización de derecha a izquierda se acerca hacia él, pero va a ver que la que va de arriba hacia abajo se aleja de él. Entonces va a ser una pequeña deflexión positiva y luego una gran deflexión negativa. Entonces primero se acerca hacia él de derecha a izquierda, hace positivo, y luego se aleja de él, hace una gran deflexión negativa. Luego V3 va a ver, como está a mitad del camino, va a ver que la despolarización se acerca de él, pero luego se aleja de él. Por lo tanto va a ser una deflexión positiva y una negativa, más o menos del mismo tamaño ambas, porque está a la mitad del camino. V4 ahora él va a ver que más se acerca hacia él la despolarización de lo que se aleja. Entonces él va a hacer más una deflexión positiva y una negativa chiquita, y así sucesivamente hasta que llegamos a V6, que principalmente mira que todo se acerca hacia él. Por eso su deflexión es principalmente positiva. Entonces V6 y V5 prácticamente, si lo piensan de una manera,
se podría decir que son imágenes en espejo. Esta es predominantemente negativa y esta es predominantemente positiva, y miren cómo se parecen ambas. Solo que al revés, ¿verdad? Volteadas. No sé si eso resuelve su duda, Mercedes. Sí, gracias, Doc. No. ¿Alguna otra duda, mucho? Doctor, una pregunta. Dígase. Para tomar las frecuencias cardíacas, ¿puedo tomar cualquiera de las derivaciones? Sí, se puede tomar cualquier derivación. Vamos ahorita a pasar a la frecuencia cardíaca y demás, pero sí se puede tomar cualquier derivación. Realmente la derivación que usemos para la frecuencia cardíaca no debería de alterar. No debería de alterar. Muy bien, solo quiero, ahí está, quería limpiar el electro porque lo vamos a usar más tarde en limpio. Ahora miremos esto, nada más. Creo que esto lo tuve que haber hecho antes, me lo salté. Pero miremoslo ahora. Esta es una derivación 2. Pero no importa cuál sea. Entonces, ¿cómo se llama esta onda, muchacho? Onda P. Onda ¿Qué P. representa? ¿Y qué representa la onda P? Despolarización auricular. ¿Qué dijo la primera persona que estaba hablando? Disculpen. Despolarización auricular. Auricular, muy bien. Vale. Este pedacito después de la onda P, bueno, empieza acá donde empieza la onda P hasta que empieza el QRS, ¿cómo se llama? PQ. Bien, se llama PQ. ¿Qué representa? Intervalo. Sí, pero ¿qué representa? Bueno, sería el intervalo entre el inicio de la excitación eléctrica de las aurículas y el inicio de la excitación de los ventrículos. Bien. Entonces, es el tiempo que hay entre la despolarización de las aurículas y la despolarización de los ventrículos. Ese intervalo está dado por el nodo AB. El nodo AB retrasa la conducción normalmente de punto 12 a punto 20 segundos, que es lo que tiene que medir el PQ, de punto 12 a punto 20 segundos, o de 12 a 20 milisegundos, como lo diga el texto. ¿Por qué es importante ese retraso de conducción? Si ustedes se recuerdan, la semana pasada cuando hablábamos de ciclo cardíaco, hablábamos de que hacia el final de la diástole del corazón, las aurículas se contraen para terminar de llenar los ventrículos de sangre. Más o menos le dan el último 20% de sangre a los ventrículos. Y luego de la despolarización y contracción auricular, entonces ya se despolarizan y se contraen los ventrículos. De tal manera que se tiene que despolarizar primero las aurículas y dejar un periodo de tiempo luego del cual ya se puedan despolarizar los ventrículos para que vaya sincrónica la bomba cardíaca, para que el gasto cardíaco sea efectivo, para que el ciclo cardíaco sea efectivo. Entonces, el nodo AB retrasa la conducción. Fisiológicamente, ¿cómo retrasa la conducción el nodo AB? Bueno, las células del nodo AB tienen poquitas de estas conexiones. Entonces, transmiten lentamente la despolarización de una célula a otra. Entonces, eso representa el PQ. Ahora, este complejo, ¿cómo se llama? Estas ondas, ¿cómo se llaman? URS. QRS, muy bien. ¿Y qué representa el QRS? La despolarización ventricular. Muy bien. Despolarización
ventricular. A la despolarización del músculo ventricular. Es más grande el QRS que la onda P porque el ventrículo tiene más músculo que la aurícula. Por eso el QRS va a ser más grande, porque hay más músculo despolarizándose. Algo importante es que durante el QRS, ante este momento, se da la repolarización auricular. Por eso es que no hay una onda de repolarización auricular, porque el QRS es tan masivo que enmascara la repolarización auricular. Y por último tenemos esta onda. ¿Qué es esta onda, muchachos? La onda T. Muy bien, la onda T. La onda T, ¿qué es? Repolarización ventricular. Bien, repolarización ventricular. Recuérdense que toda célula que se despolarice tiene que repolarizarse. Todo lo que sube tiene que bajar, entonces como sube el voltaje tiene que volver a bajar. Entonces vemos la repolarización ventricular. Bueno, hasta el momento todo bien, pero recuérdense que lo importante es, ahora que ya sabemos qué es cada... Ahora que ya sabemos qué es cada derivación, miremos cómo se interpreta un electrocardiograma. Entonces, lo importante es saber si es normal o no es normal. Entonces, cuando miremos un electrocardiograma, lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿es normal o no? Si no es normal, no se preocupen, fuera de su nivel ahorita, pero si es normal, tenemos que decirlo. Entonces, hay dos criterios que tienen que cumplir, o dos cosas que tienen que cumplirse para que el electrocardiograma sea considerado normal. ¿Cuáles son esas dos cosas que tienen que cumplirse? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ser? Uno, dos. El ritmo y la frecuencia. La frecuencia nos puede servir para predecir el ritmo. Por lo tanto, yo le diría que la frecuencia sí, pero no en gran medida, más el ritmo. ¿Cómo se llama el ritmo normal del corazón? Sinusal. Bien. Ritmo sinusal quiere decir que el ritmo del corazón se originó en el nodo sinusal. ¿Cuál es el segundo? Sí, la frecuencia es parte del ritmo sinusal. Ahorita vamos a hablar por qué. ¿Cuál creen ustedes que sea el segundo criterio para decir que un electrocardiograma es normal? Según lo que han leído. El eje. Muy bien, el eje cardíaco. El eje cardíaco quiere decir hacia dónde se despolariza. Hacia dónde se despolariza. El ritmo sinusal es si el ritmo se origina en el nodo sinusal. Bueno, pero entonces tenemos que decir si el ritmo es sinusal. Entonces, para decir que el ritmo es sinusal, se tienen que cumplir los criterios de ritmo sinusal. ¿Saben ustedes cuáles son esos criterios, muchachos? Siempre debe haber una onda P antes de cada QRS. Eso sería un criterio. Muy bien. ¿Qué otro criterio puede haber?
Su frecuencia debe estar entre 60 y 100. Bien, frecuencia cardíaca entre 60 y 100. ¿Qué otro criterio? La P tiene que ser positiva en D1 y D2. P positiva en D1 y D2, principalmente en D2, pero sí. ¿Algún otro criterio? El intervalo entre P y R tiene que estar de 0.12 a 0.20 segundos. Muy bien, ¿algo más? Entonces me dijeron, una P antecede a un QRS. Luego me dijeron una frecuencia cardíaca entre 60 y 100, ¿verdad? La frecuencia cardíaca entre 60 y 100 porque esa es la capacidad de automatismo de las células del nodo sinusal. Frecuencia cardíaca de 60 a 100. Luego me dijeron que P positiva en 2 y 3. OVF también creo que escriben para eso. Luego me dijeron, ¿qué otro criterio me dijeron? El intervalo de P y R. Ah, sí. El intervalo PR tiene que ser de 0.12 a 0.20 segundos. ¿Para algún otro criterio de ritmo sinusal? Solo una pregunta, ¿la P positiva es en D2 y D3 o D1 y D2? Buena pregunta. De 1 y de 2. Disculpe. Y en AVF no. De 1, 2 y AVF. Si lo quieren decir de manera, se los había mencionado, pero si lo quieren decir de manera más exacta, tiene que ser positiva en las derivaciones que miran la cara inferior del corazón. Entonces, si lo miran desde el triángulo de Einthoven, estamos viendo que AVF mira el corazón desde abajo, D2 mira el corazón desde abajo y 3 mira el corazón desde abajo. O sea, las tres derivaciones que miran el corazón desde abajo tienen que verlo positivo, si lo quieren ver de esa manera. Muy bien, discúlpenme por el error y la inexactitud ahí. ¿Algún otro criterio? Que la P Intervalos RR equidistante. Muy bien. Intervalo RR o PP, si lo quieren ver así, sea siempre regular y equidistante. Veamos entonces en este trazado de caja que les tengo acá. ¿Dirían ustedes que este ritmo es sinusal? Les voy a poner los criterios que me acaban de decir ustedes. Vamos a ver. Los vamos a traernoslos para acá para verlos. Aquí primero vamos a mover esto. Listo, ahora sí. Vean ustedes que este trazo es normal, este trazo número 2, donde escribimos las ondas. ¿Quieren que se los acerque? Sí, por favor. Muy bien. Sí, doctor. Sí, con gusto. Ahí está. Aquí pueden leerlos y verlos. Hay un pedacito que... Voy a acercar un poco más. Bueno, ustedes miren que una P siempre antecede a un QRS. Sí. Bien, cumple el criterio A. La frecuencia cardíaca de 60 a 100, si quieren esa no la calculen todavía, yo les voy a explicar ahorita cómo calcularla. La P positiva en D2, pues sí, esta es D2. No podemos asegurar 3 y AVF, pero de las tres la más importante es 2, de decir que sea positivo. Entonces sí. El intervalo PR, ¿cuánto es este intervalo PR, muchacho? ¿Cuánto mide cada cuadrito en tiempo?
0.04 segundos. Muy bien, ¿y cuántos cuadritos hay acá? 4. Entonces, 4 por 0.04 segundos, ¿cuánto es? 0.16. 0.16. Bien, está dentro del rango normal de ese punto 16. Sí. Entonces, sí cumple este criterio. Cumplió este también, decíamos. El intervalo RR o PP es constante. Veamos. Vamos a dibujar una línea de este QRS a este QRS, ¿sí? R a R. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Ups, así no funciona. A ver. Ahora vamos a hacerlo otra vez. Este acá. Ahora lo voy a copiar. Me sale mucho. Ah, ya sé cómo. Entonces, tenemos este RR acá. Lo copiamos, lo pegamos, traigámoslo para acá. Y es constante, de una R a otra R. Entonces, intervalo RR o PP es regular y equidistante, sí, se cumple. Pues probablemente sea sinusal. Solo nos faltó ver la frecuencia cardíaca. Entonces, hablemos de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca hay varios métodos para calcularla. Algunos son más exactos, algunos son menos exactos, y no necesariamente necesito ver los cuadros chiquitos para calcularlo por todos los métodos. El primer método, y el más exacto, es la regla de los 1500. Lo que hacemos es contar los cuadritos chiquitos entre un QRS y otro QRS. Entonces, híjolas, estas letras acá están molestando. Pero este QRS llega hasta esta línea, ¿no? Perdón. Este QRS ha llegado hasta esta línea. Vamos a bajarle el grosor. Ahí está. Desde este hasta este, ¿cuántos cuadritos chiquitos cuentan? ¿De dónde a dónde? Disculpe, doctor. Para acá. Para acá. 21. 21 cuadritos chiquitos. Muy bien, 21. Entonces, la regla del 1500 lo que nos dice es que nosotros podemos dividir 1500 dividido el número de cuadritos chiquitos que contemos entre una R y otra R. O sea, sería 1500 dividido 21. Pongámoslo en negro para que se vea bien. 1500 dividido 21. ¿Cuánto es 1500 dividido 21? 71.43. Bien, 71.43. Ahora bien, el corazón no se puede contraer 71.43 veces en un minuto. Entonces lo aproximamos al número redondo más cercano y este sería 70. Eso quiere decir que este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 71 latidos por minuto. Pero también podemos hacerlo por la regla de 300. La regla de 300 varía un poco. En esta regla lo que hacemos es contar la cantidad de cuadros grandes entre un QRS y otro QRS. Entonces, de nuevo, contemos cuántos cuadros grandes hay entre este QRS y el otro QRS. Así como contamos los chiquitos, ahora cuéntenme los grandes. 4. 4.1. Muy bien, 4.1 o 4. Dejémoslo en 4, ¿les parece? Entonces ahora ponemos acá, la regla del 300 nos dice que dividimos 300 dividido el número de cuadros grandes. Si lo hacemos dividido 4, ¿cuánto es 300 dividido 4? 75 latidos. 75. 75. Entonces, aproximadamente tiene 75 latidos por minuto, podríamos decir. Pero este método es inexacto porque realmente tiene 71, por lo que ya vimos. Entonces, ¿por qué alguien quisiera decir que tiene 75 si realmente no tiene 75, si tiene 71?
Recuérdense que estamos viendo si el electrocardiograma es normal o no. Y lo normal va con una frecuencia cardíaca de 60 a 100. Son 71, son 75, son 68, son 80, no importa, está dentro de un rango normal. Entonces, la regla del 300 nos da esta sucesión de números, que es la que vemos acá. Si el QRS estuviera acá, por ejemplo, y el siguiente QRS estaría acá, sería 300 dividido 1. Entonces la frecuencia cardíaca sería de 300. Si el primer QRS está acá donde se los he dibujado, y el segundo está acá, sería 300 dividido 2, entonces la frecuencia cardíaca sería 150. Y por el contrario, el siguiente latido está acá, entonces 300 dividido 3, la siguiente sería 100 latidos por minuto. Si estuviera acá, como ya vimos, sería 75 latidos por minuto. Si estuviera acá, sería 60 latidos por minuto. Si estuviera acá, serían 50. Porque vamos haciendo la división. Esta sucesión de números la podemos memorizar. Entonces, por ejemplo, este latido está acá, y el primero, asumamos que sí estaba acá el primero. Entonces sabemos que tiene, bueno, 300, 150, 100, 75, 60. Entonces este latido cayó entre los 75 y 60 latidos por minuto. Quiere decir que más o menos tiene 70 latidos por minuto. Este electro es el mismo que este, lo tomé de ahí. Por lo tanto, yo diría así al aire que aproximadamente tiene 70 latidos por minuto. Y el cálculo más exacto del 1500 de 71 está bien, ¿verdad? Igual está dentro de un rango normal. ¿Entienden esta sucesión de números entonces? ¿De dónde sale? ¿Sí me entendieron eso, muchachos? Pues, si puede explicarlo otra vez, que sí me generó duda. Va, no importa. Está bien. Doctor, disculpe, ese que era dividido 300 dividido 4 que dio 75, ese ya no se toma en cuenta. Es que ¿Cómo así ya no tampoco. se toma en cuenta? O sea, lo podemos usar. Aquí, digamos, solo estoy ejemplificando varias maneras de hacerlo. Ah, bueno. La regla del 300 se sale de esto, de que 300 dividido la cantidad de cuadros grandes me va a dar la frecuencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un latido, un QRS que cayó acá cabal, y el siguiente QRS cayó acá, entonces 300 dividido 1, porque hay un cuadro grande entre QRS y QRS, me daría 300. Entonces la frecuencia cardíaca sería 300. Por el contrario, si el siguiente latido cae acá, entonces habrían dos cuadros grandes. Entonces 300 dividido 2 sería 150 en frecuencia cardíaca. Si por el contrario el latido cayera acá, entonces habrían tres cuadros grandes entre un QRS y el otro QRS. Por lo tanto sería 300 dividido 3 y eso me daría 100 de frecuencia cardíaca. Ahora si el latido cayera sobre esta línea, entonces ahora serían cuatro cuadros grandes. Entonces 300 dividido 4 serían 75. Si cayera sobre esta línea el latido, entonces serían 5 cuadros grandes. 300 dividido 5 son 60. Y así sucesivamente. Entonces eso me permite estimar fácilmente la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, este QRS está acá. Entonces, y el primero, asumamos que el primero está acá, no donde está acá dibujado, sino está acá donde yo se los estoy dibujando. Entonces, la frecuencia cardíaca contamos 300, 150, 100, 75 y 60. Cayó entre el 75 y el 60. Entonces, y están más o menos, entonces si está entre 75 y 60, yo podría decir que está como en 70 latidos por minuto. Entonces yo digo, bueno, este electrocardiograma tiene 70 latidos por minuto, y esa sucesión de números me la puedo memorizar. O la puedo sacar a mano, como se las puse yo acá. Y miren que la frecuencia cardíaca que le calculamos exacta fue de 71, de 71 a 70 no hay mucha diferencia, o sea, el método es bien exacto. No sé si ahora sí me entendió. Sí, doctor, gracias. Muy bien.
¿Alguna otra duda, muchachos, con eso? Bueno, entonces para ir terminando, ahora hablemos de cómo se calcula el eje, porque habíamos hablado que tenemos que ver si un electrocardiograma es sinusal o no, pero también tenemos que ver el eje cardíaco. El eje cardíaco es muy sencillo, se los prometo, es de lo más fácil, que ahí es todavía más fácil. Dígame. Ese es donde puso 1500 dividido 21. Ajá. ¿Me puede explicar eso? Es que no me quedó un poquito claro. Vale, está bien. Disculpe. Entonces, no tenga pena. Entonces, para calcular por la regla de 1500, lo que hacemos, el 1500 es una constante. Entonces, ese número no va a variar. ¿De dónde sale? Sale de la velocidad a la que se está imprimiendo el papel, que ya saben ustedes que es de 25 milímetros por segundo. Entonces, ¿qué está pasando? Yo tengo que contar la cantidad de cuadritos chiquitos entre un QRS y otro QRS. Entonces, háganos favor y cuente la cantidad de cuadritos chiquitos entre este QRS y este QRS. ¿Cuántos cuadritos chiquitos mira ahí? ¿21? 21. Bien, hay 21 cuadritos chiquitos. La regla del 1500 dice que yo voy a dividir 1500 dividido el número de cuadritos chiquitos entre un QRS y otro QRS, en este caso 21. Pues ahora dividimos 1500 dividido 21 y eso me va a dar la frecuencia cardíaca. 1500 dividido 21 es 71.43, lo cual lo aproximamos a 71 latidos por minuto. Entonces, ¿ahora sí me entendió? Hoy sí le entendí. Muchísimas gracias, doctor. Así, de las dos formas, tiene que salir lo mismo. Casi. Pues sí, más o menos lo mismo porque es el mismo trazado. No sale exactamente igual, pero sale dentro del rango normal, ya sabemos que es normal. Ah, ok. Hoy sí ya me quedó muy claro. Muchísimas gracias. De nada. Ahora, para terminar la clase, entonces miremos cómo se calcula el eje. El eje es más fácil todavía que la frecuencia, siento yo. Entonces, miren, pues, recuérdense el triángulo de Einthoven. Tengo yo, vamos a dibujarlo de nuevo, ¿sí? Tengo yo este electrocardiograma. Y con este electrocardiograma yo estoy viendo el corazón aquí en el centro. Tengo mis camaritas. Y mis camaritas están viendo el corazón despolarizarse. Esta camarita es la del brazo derecho. Esta es la del brazo izquierdo, por sus siglas en inglés, y esta es la de la pierna izquierda. Bueno, y entonces son las derivaciones AVR, AVL y AVF. Pero se dibuja el triángulo de Einthoven entre ellas. Entonces acá tengo yo la derivación 1. Se mira bien ese amarillo, mucho. Tiene buen contraste, se lo miran bien. Sí, doctor, se ve. Bien, entonces aquí tengo yo la derivación 1. Aquí tengo yo la derivación 2. Y aquí tengo yo la derivación 3. Pongámosle nombre. No me gustó cómo quedó la 2. Disculpen, la 2 tiene que ir de acá para acá. Y la derivación 3. Entonces aquí tengo 2 y aquí tengo 3. La derivación 1 es esta que está acá. Ella está observando al corazón desde acá. Es una cámara puesta acá. Y la derivación AVF es una cámara que está viendo al corazón desde acá. Están opuestas en el triángulo de Einthoven, pero más importante que eso,
si nosotros fuéramos a trazar una línea recta que represente a la derivación AVF, así como hemos trazado una línea recta que representa a la derivación 1, esa línea recta quedaría así. Y si se dan cuenta, esa línea recta intersecta perfectamente a 90 grados a la derivación 1. Entonces, la derivación AVF y la derivación 1 se intersectan ambas a 90 grados en el triángulo de Einthoven. No son las únicas que lo hacen, pero ¿por qué es importante? Porque si nosotros fuéramos a dibujar un plano cartesiano, ¿se recuerdan cuando estaban en los básicos y hacían planos cartesianos o hacían sumas de vectores? Cuando aprendimos a hacer sumas de vectores y planos cartesianos, hablábamos de que en el plano cartesiano aquí es positivo, aquí es positivo, aquí es negativo y aquí es negativo. Eso era en básicos. En el corazón no es así. En el corazón, vemos esto, aquí abajo es positivo, aquí de este lado es positivo, aquí arriba es negativo y de este lado sigue siendo negativo. ¿Por qué? ¿Por qué verticalmente está al revés? ¿Por qué positivo es abajo si a mí toda la vida me enseñaron que positivo era arriba? Porque aquí manda el corazón. Y el corazón se está despolarizando de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, como es de izquierda a derecha, positivo es hacia la derecha. Y como es de arriba hacia abajo, positivo es hacia abajo. ¿Sí? Nada más que por eso. En otras palabras, el plano cartesiano no es un dogma donde siempre va a ser positivo hacia arriba, sino que va a ser positivo hacia donde yo necesite que esté positivo. En este caso, hacia abajo. Algo más importante con esto entonces es de que si ustedes se dan cuenta, la derivación 1 es plana a 0 grados, de tal manera que esta línea del plano cartesiano representa a la derivación 1, mientras que la derivación AVF está vertical a 90 grados, de tal manera que esta línea representa la derivación AVF. Entonces ahora podemos inferir que entre la derivación 1 y AVF podríamos graficar algo en ese plano cartesiano. ¿Cómo graficamos el eje entonces? Primero, solo se usa derivación 1 y AVF por lo que les acabo de dibujar acá. Entonces siempre tomen solo derivación 1 y AVF. Entonces podemos ver la derivación 1. Y la derivación 1 entonces vamos a tener que contar la cantidad de cuadritos positivos, o sea, cuadritos hacia arriba, y la cantidad de cuadritos hacia abajo, que serían negativos. Entonces, ¿cuántos cuadritos hacia arriba tiene el QRS y cuántos cuadritos hacia abajo tiene el QRS en la derivación 1? En este QRS. Si no se mira bien, más o menos, ¿verdad? Yo alcanzo a ver que son como 6. Yo veo 8 positivos. 8 Como positivos. 8. Muy bien. ¿Y hacia abajo? 2 negativos. 2 negativos. Entonces tiene 8 positivos y 2 negativos. Entonces ahora lo sumamos. 8 positivos y 2 negativos. Eso me va a dar 6 positivos. Estos 6 positivos, entonces yo los voy a graficar acá. Como es la derivación 1, entonces en el plano cartesiano que he dibujado, los voy a graficar en la derivación 1, o sea, en el plano horizontal. Entonces ahora voy a agarrar y voy a graficar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Ahora grafiquemos la derivación AVF. En el plano cartesiano es positivo hacia abajo, pero en el trazado electrocardiográfico va a ser siempre positivo hacia arriba
y negativo hacia abajo. Entonces ahora, ¿cuántos cuadritos positivos miran y cuántos cuadritos negativos miran? Lo voy a acercar más todavía. Yo veo más 5 y hacia abajo 1. ¿Todos están de acuerdo con su compañera? Creo que abajo no hay onda. Correcto. Sí, Yo yo le solo miro, veo 5. ajá, yo miro 5 positivos y no miro ningún negativo. Por lo tanto, tengo 5 positivos. Entonces, ahora grafiquémoslo en AVF. Ahora, recuérdense que en el papel es positivo hacia arriba, sí. Pero en la gráfica es positivo hacia abajo. Entonces, ahora voy a graficar 5 positivos hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ahora graficamos el vector. Y podríamos medir con un transportador cuántos grados hay entre el eje horizontal y el vector. O sea, mediríamos este ángulo, ¿eh? Pongámosle alfa, como que somos matemáticos. Mediríamos este ángulo. Pero realmente ustedes nunca van a ver a un internista ni a un cardiólogo con un transportador midiendo cuántos grados tiene el eje. ¿Por qué? Porque lo que queremos saber es que el eje esté normal. Y podemos inferir que ahí más o menos va a estar como en, qué sé yo, como en 40 grados, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. ¿Cuánto es el rango de eje normal, mucha? Ahorita vamos a terminar en unos segunditos. ¿El eje normal de cuánto es? De menos 30 a más 110. Menos 30 más 110. Muy bien, menos 30 a más 110 grados. Eso quiere decir que el eje normal más o menos lo podemos encontrar. Si lo graficáramos desde acá, menos 30 hasta acá, más 110 grados. Pues si sale entre eso está normal. Ahora bien, si ustedes leen alguna otra bibliografía, hay libros que dicen que el eje es solo de 0 a 90, otros dicen de menos 20 a 90, otros dicen de 0 a 110 grados, otros dicen de menos 30 a 90, otros dicen de menos 10 a 110. Hay discrepancia entre autores. No es que uno esté mal o todos sean brutos y otros sí saben, no. Lo que pasa es de que se basan en distintos estudios. Nunca van a encontrar, casi nunca van a encontrar un valor exacto para todo porque son rangos y esos dependen de estudios. Entonces no nos tenemos que ahogar tanto en la exactitud, pero sí saber interpretarlo. Última cosa que hay que saber con el eje y para que ustedes entiendan también por qué puede variar tanto. Si mi paciente es delgado o es alto, o es delgado y alto, si ese fuera su tórax, entonces el corazón de mi paciente va a estar más o menos en esta situación. Por lo tanto, este corazón se va a despolarizar predominantemente de arriba hacia abajo. Por lo tanto, su eje, principalmente, yo lo voy a encontrar más o menos acá entre los 45 y los más 110 grados. Por el contrario, si mi paciente es un poco obeso, este paciente, su diafragma por la obesidad abdominal va a estar elevado y entonces el corazón se coloca en esta posición sobre el diafragma. Entonces este corazón no está tan acostado, ¿verdad? Pues sí medio se acuesta. Entonces este corazón se va a despolarizar predominantemente en esta dirección. Por lo tanto, su eje lo vamos a encontrar más o menos entre los menos 30 y los 45 grados. Entonces también, si tenemos un paciente así obeso y tiene un eje así muy tirado para acá, probablemente hay algún problema y tengamos que estudiarlo más. Y al contrario, si tenemos un paciente muy delgado y tiene un eje tirado más o menos por acá, nos tiene que hacer sospechar que tal vez hay algo malo y tengamos que estudiarlo. Entonces también por eso puede haber variabilidad. Bueno,
Eso termina la clase. Ahorita les paso la asistencia. ¿Alguna duda, mucha? ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos? Yo tengo una duda, doctor.